Estamos con esta... primero, muy buenas tardes, ¿cierto? Soy Rodrigo Pavé, el profesor de Ciencias Naturales, y hoy damos por finalizado, ¿cierto?, la parte de biología. La próxima semana vamos a empezar, ¿cierto?, con el módulo de física, y posteriormente estaríamos terminando con el módulo de química, ¿bien? Bueno, esperando que se encuentre muy bien, ¿cierto? Vamos a comenzar. Bueno, eso no era. Ahí sí. Espérate un poco. Más. Listo. Vamos entonces a compartir la pantalla. Y nos vamos a la resolución, ¿cierto?, del último set de preguntas. Listo. Ya, bueno, en esta pregunta quedamos la semana pasada. Y bueno, vamos a retomar, ¿cierto?, el hilo, ¿cierto?, de este perno que estamos, ¿cierto?, enroscando, y vamos a tomarnos desde acá. Hay hartas preguntas, si ustedes se dieron cuenta, que hacen preguntas de ecosistemas, ¿cierto? Hicieron muchas preguntas con respecto a célula, membrana, transporte, y al sistema nervioso también, endocrino, hormona, y por supuesto también genética. La genética no es complicada, pero tiene una lógica, ¿ya? Sobre todo cuando uno tiene las probabilidades, ¿cierto?, de que salgan con cierta clase de características o rasgos, ya que algunos son dominantes, otros son recesivos, unos se manifiestan y otros quedan escondidos. Entonces, eso es lo que hay que tener clarito en esta parte. ¿Bien? Entonces, dice así: el daltonismo, ¿bien?, que entre paréntesis no es que uno confunda que uno el verde lo vea rojo y el rojo lo vea verde. No. Lo que pasa es que el verde y el rojo, las células que tenemos nosotros en nuestra visión, no las distinguen una de otra. Entonces la ven como un gris, ¿ya? Es casi como ven los perros, que ven varios espectros de colores, pero justamente el rojo y el verde como que lo ven en tonos grises. Por lo tanto, de eso se trata el daltonismo. Es causado por un alelo recesivo ubicado en los cromosomas sexuales. ¿Bien? O sea, directamente está relacionado con los genes que vienen, ¿cierto?, del sexo que tiene el hijo, ¿cierto?, a través de la permutación de las células sexuales de el padre y la madre. ¿Ok? Dice, ¿cuál de los siguientes genotipos, o sea, los genes, no lo que se manifiesta, los genes, corresponde a un individuo portador de esta condición? ¿Ya? Portador significa que no se manifiesta la enfermedad directamente, pero porta uno de los genes por los cuales, ¿cierto?, lo que hace es traspasarlo a la herencia. Y si se encuentra con otro gen, ¿cierto?, en el futuro, de un recesivo, ahí se va a manifestar, porque dice que es un alelo recesivo, o sea, está ligado al sexo. ¿Okay? Entonces, tenemos 5 alternativas, dentro de las cuales tenemos que la dupla XX bien corresponde al sexo biológico femenino, y el XY el sexo biológico masculino. Bien. El superíndice indica ya que está ligado a esos cromosomas. Cuando es una mayúscula, en este caso D mayúscula, significa que es un gen dominante. ¿Ya? Cuando hay un gen dominante, ¿cierto?, se expresa. Se expresa la alteración genética. ¿Ok? Cuando es recesiva, ¿cierto?, ahí se expresa.
Entonces, en este caso, como es dominante, no se expresa porque es un alelo recesivo el que expresa la enfermedad. Bien, por lo tanto, solamente mirando tenemos que hay una dupla X con dos dominantes, por lo tanto, la condición de daltonismo no se expresa. ¿Mm? En la segunda tenemos un dominante y un recesivo. Bien, pero como dice que es alelos recesivos, tienen que haber dos recesivos. Bien, por lo tanto, uno estaría tapando al otro, o sea, llevaría un gen que sí podría tener en el futuro a un daltónico, pero no se expresa, ¿ya? En el fenotipo. El C, tenemos dos alelos recesivos, por lo cual, si bien porta ambos, sí se expresa el daltonismo porque son recesivos, ¿ya? Y la condición XY, ¿bien? Necesita dos recesivos, por lo tanto, no, o sea, se expresa inmediatamente. Por lo tanto, como al no tener un dominante, se expresa. Bien, entonces habíamos dicho que, es cierto, que la alternativa B, ¿cierto?, era la que, en definitiva, es la correcta, porque al tener un dominante no se expresa, pero al tener un recesivo lo porta. Bien, por lo tanto, vendría siendo la alternativa B. ¿Qué dice la gente? Dice, la opción B es correcta porque el genotipo, ¿cierto?, X de mayúscula, X de minúscula, corresponde a una mujer que presenta un gen dominante y uno recesivo. Por lo tanto, es una portadora del gen que causa el daltonismo. ¿Okay? Esto pasa en hemofilia, ¿cierto?, en otros tipos de enfermedades que están ligadas al sexo. Bien. Entonces, dice, ¿qué necesitas saber? Los conceptos de genotipo, o sea, la cantidad, ¿cierto?, de material genético que porta una persona. Fenotipo, las características según sean dominantes, recesivas, que se manifiestan en ese ser. Dominancia y recesividad, ¿ya? Si es que es un alelo dominante o uno recesivo. Y cómo se heredan los genes ligados al cromosoma X, ¿ya? A través de permutación. Y también analizar la información, analizar, leer, comprender, ¿bien? Y aplicar. Uy, como que hay poco oxígeno acá, me cerraron todas las ventanas. Bien. Vamos a la pregunta número 73. Dice así. Si la dotación cromosómica humana, o sea, la cantidad de cromosomas totales que tiene el ser humano, ¿ya?, en los núcleos de todas sus células, es de 23 pares, bien, o sea, 46. De 23 pares, 23 por 2, 46. Entonces, es correcto afirmar que en metafase de la mitosis, las células humanas normales tendrán. Ya, entonces aquí tenemos otro elemento importante, ¿cierto?, de la forma en que se crean los genes y la forma en que se reproduce la célula, que es la mitosis, que se hace una copia exacta, igual a la célula progenitora, de la cual salen dos, ¿ya? Por lo tanto, al salir dos, siempre va a estar duplicado, porque cuando se separe, ¿cierto?, va a ir una para allá y la otra para acá, y van a quedar los dos con la misma cantidad de cromosomas, ¿ok? Entonces, antes de responder la pregunta, aquí tenemos centrómeros y cromátidas. ¿Bien? Los centrómeros siempre es uno solo, ¿ya? Es uno solo que une las cromátidas, o por decirlo, ¿cierto?, los homólogos, los que se van a separar, ¿ya? Entonces, si tenemos 23 pares, deberíamos tener, ¿cierto?, 23 centrómeros, ¿ya? Por otro lado, están preguntando por la mitosis, que es la división. Entonces, si nos vamos al centrómero, diríamos, no, porque en realidad el centrómero después se va a partir por la mitad, y no debería ser. 92 centrómeros, imposible. O sea, tendríamos 46 pares.
pero cada uno de los cromosomas está formado por una cromátide, ¿ya? Entonces, si son 23 pares, multiplicado por 2, son 46 cromosomas. Y los 46 cromosomas, ¿cierto? Cada uno tiene una cromátide hermana. Por lo tanto, si multiplicamos por 2 cromátides, tendríamos 92. ¿Bien? Entonces, vamos a ver acá abajo, que está supuestamente la explicación, ¿cierto? Entonces, cuando termina la mitosis, ¿bien? Cada una de las células hijas posee un cromosoma simple, o sea, una cromátide, una sola. ¿Bien? Cuando se va a dividir la célula, divide, o sea, duplica los genes de un cromosoma, por lo tanto quedan el cromosoma homólogos, ¿ya? O sea, cromosoma duplicado, ¿bien? Y que tiene, ¿cierto? Está unido al mismo centrómero. Cuando hay dos, ¿cierto? Cromosomas duplicados iguales son cromosomas homólogos, ¿ya? Y cada uno de estas cromátides se llama cromátides hermanas, ¿ya? Entonces, vamos a mover al profe acá arriba, que está molestando. Vamos a subir esto, muy bien. Entonces, vámonos a la literatura. ¿Qué es lo que dice? Recuerden, 23 pares, tendríamos 23 centrómeros, 92 centrómeros, 23, 46 o 92 cromátides. ¿Ya? ¿Cómo se responde esta pregunta? Bien, en este sentido dice, considera que la dotación cromosómica humana es de 46 cromosomas, o es decir, 23 pares de cromosomas homólogos. Ahora bien, el homólogo significa el mismo, el igual, ¿ya? Ahora bien, a través del ciclo celular, ¿ya? El ciclo celular es otra cosa, o sea, en el ciclo celular tenemos un gran momento que se llama interfase, que está dividido en tres, fase G1, la fase S y fase G2. Una única hebra de ADN puede duplicarse, ya que es la fase S. Luego compactarse, dando lugar a un cromosoma doble, ¿ya? Eso también empieza en la fase S y termina en la fase G2. El que alcanzará su máximo nivel de compactación durante la metafase, o sea, en la mitad de la mitosis. Este cromosoma metafásico y su homólogo estarán constituidos cada uno por dos cromátides hermanas unidas por una región denominada centrómero, como se representa en la siguiente figura. Entonces, cuando se divide la célula, ¿cierto? Tenemos un cromosoma simple, en la fase S se duplica, ¿cierto? Donde está el cromosoma duplicado. A partir del anterior, puede deducir cuántos centrómeros o cromátides hay en 23 pares de cromosomas, ¿ya? Así, las opciones A y B son incorrectas, ya que en 23 pares de cromosomas hay 46 centrómeros en total. ¿Ves? Está duplicado. Entonces, si bien es cierto, están unidos por el mismo centrómero, el centrómero se duplica para tener, ¿cierto?, ambas juntitas. Y cada uno de los extremos tiene otra estructura que se llama cinetocoro, en las cuales se ancla, ¿cierto?, los microtúbulos del uso mitótico. Finalmente, 6D son incorrectas porque en 23 pares de cromosomas hay 92 cromátides en total, por lo tanto, la respuesta correcta es la opción E, ¿ya? 92. ¿Sí? Así que, si les preguntan por los cromosomas homólogos, son 46. Si les preguntan por las cromátides, ¿ya? En total, hay que multiplicarlas, ¿cierto? Y les queda 92. ¿Qué necesitas saber para responder esta pregunta? Estructura de material genético, ¿ya? El ciclo celular, como les decía. Distinguir entre conceptos de cromosoma homólogo, cromátides hermana, centrómero, ¿ya? Por otra parte, necesitas saber analizar la información que te entrega la pregunta, pues esto te permitirá calcular correctamente el número de componentes presentes en los 23 pares de cromosomas. ¿Okay? Vamos a la pregunta 74. Nos vamos acercando al final. Ya, aquí tenemos, hay una genética que se llama mendeliana y una genética que se llama no mendeliana. ¿Ya? Lo mendeliana está dado por dominantes y recesivos.
Y hay otra no mendeliana, ¿ya? Que está dada por genes ligados al sexo y otros que no están ligados al sexo. Y también aquellos los cuales se llaman codominantes y dominancia incompleta. ¿Bien? Entonces, existe una tabla que se llama tablero de Punnett, en donde se colocan, ¿cierto?, los gametos que constan de un gen y se hace una combinación, ¿ya? Y esta combinación le da un porcentaje, ¿ya? Entonces hay que leer muy bien el enunciado, ¿ya? También hay que saber qué significa hetero y homo, ¿ya? Hetero significa distinto, homo significa igual, ¿bien? Pero no el homo para lavar la ropa, ¿ya? Es como homo sapiens, ¿ya? En que se dice igual, ¿ya? En algunas especies de mariposas, las hembras son el sexo heterogamético, ZW. O sea que tienen un alelo dominante Z y un alelo dominante W. ¿Bien? Por eso dice heterogamético, porque son distintos. Y los machos son homogaméticos, o sea, ZZ. O sea, tienen el mismo gameto. Por lo tanto, si tienen el mismo gameto, o son homogaméticos. ¿Bien? Si una característica recesiva está ligada al cromosoma Z, ¿ya? ¿Qué porcentaje de las hembras de la progenie presentaría esta característica, considerando que el macho progenitor es heterocigoto? Para la característica y la hembra progenitora no la presenta. Ya, igual aquí como que se puede llevar un poquito a confusión, porque te hablan de heterogameto, homogameto, pero también te hablan de heterocigoto. Los homocigotos son los que tienen el mismo gen dominante, ¿ya? Y el mismo gen recesivo, o sea, homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Y los heterocigotos son aquellos que poseen, ¿cómo se llama? Alelos en el cual uno es dominante y el otro es recesivo, ¿bien? Entonces hay que recordar que las hembras son ZW y los machos son ZZ. Entonces dice, ¿qué porcentaje de las hembras de la progenie presenta la característica? O sea, los ZW, ¿ya? Ese es lo que están viendo. No el macho es ZZ. Considerando que el macho es heterocigoto para la característica y la hembra progenitora no la presenta, entonces aquí te dan el 0, 25, 50, 75 y 100, ¿ya? Porque como son 4, te da la posibilidad de que sea 0, un cuarto, 25, un medio, 50, 3 cuartos, 75, ¿ya? Y 4 cuartos que vendrían siendo el 100%. Entonces nos vamos a ir al tablero de Punnett, ¿ya? Ahí está. Entonces, tenemos posibles cromosomas en los gametos. Entonces, si están hablando de dominancia y de recesividad, entonces se está hablando de un superíndice. Es como parecido a, ¿cómo se llama? Al asunto de del tonil, ¿ya? Pero aquí dice que se presenta en los Z del macho. Entonces, dicen que el macho tiene esa característica. Miren acá dice. ¿Qué porcentaje de la hembra de la progenie poseería esta característica si el macho progenitor es heterocigoto para la característica? ¿Ya? Es recesiva y está ligada al cromosoma Z, o sea, no al W, solamente al Z. ¿Ya? Entonces vamos para acá. Entonces, tenemos posibles cromosomas en los gametos. La hembra ZW, tal cual. No presenta la característica porque solamente está en el Z. Y nos dice que la hembra lleve la condición, ¿ya? Entonces, la pregunta en sí indica ¿qué porcentaje de la hembra presentaría la característica considerando que el macho progenitor es heterocigoto? Y la hembra progenitora no la presenta. Si dijera la presenta, habría que, ¿cierto?, ponerle la condición. Veamos entonces. Heterocigoto porque uno lo presenta y el otro no. Eso significa.
Ya, entonces, la hembra sería ZW y el macho sería ZZC. O sea, su índice C, que vendría siendo, ¿cierto?, la característica recesiva. Entonces, si tenemos como Z y Z es heterocigoto, ¿bien? Hacemos nosotros la combinación. En estos casilleros que están aquí, hacemos la conjunción del gameto del macho con el gameto de la hembra, que vendría siendo ambos ZZ. Doble Z, ¿ok? Si hacemos la combinación ZW, ZW, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos la Z de la hembra con la característica homocigoto, ¿ya? Tenemos acá, y el W con este. Entonces dice posibles genotipos, ¿cierto?, de la descendencia. Entonces, pregunta, ¿en cuál de estas, qué porcentaje de la hembra presentaría la característica, considerando que el macho progenitor, ¿cierto?, es heterocigoto para la característica y la hembra progenitora no la presenta? Ni siquiera te hablan de cuál es la característica. Aquí siempre te hablan de característica, no importando, a menos que te quieran dar así un enunciado y al final te preguntan lo mismo. ¿Ok? Entonces, hembras. ¿Qué porcentaje de las hembras de la progenie presentaría la característica, considerando que el macho progenitor es heterocigoto para la característica y la hembra progenitora no la presenta? Entonces tenemos un cuarto, ¿cierto?, sería macho, un cuarto sería hembra, un cuarto sería hembra normal y un cuarto sería hembra de la otra. Entonces, la A es incorrecta, dice, porque entre todas las posibles genotipos de la descendencia existe por lo menos un cuarto de probabilidad de que la hembra presente la característica, ¿ya? Y esta es la característica que se busca. La opción B es incorrecta porque, o sea, el 25, porque el genotipo ZCW conforma el 25% del total de posibles descendientes. Ahora bien, del total de hembras potenciales de la descendencia, solo la mitad presenta el alelo heredado desde el progenitor masculino, por lo tanto, la opción correcta es la C. Aquellas con genotipo ZW y ZCW. ¿Ya? La D incorrecta y la E también es incorrecta. Ahora, lo que me causa un poquito de ruido, porque dice ZW, ¿cierto?, que es la heterocigota, con correcto conforma el 25% del total de los descendientes. Y la pregunta dice, vamos a la pregunta, ¿qué porcentaje de las hembras de la progenie presentaría esta característica, considerando que el macho progenitor es heterocigoto para la característica y la hembra progenitora no la presenta? Bien, entonces la pregunta sería, ¿qué hembra sería portadora de este gen recesivo? Ahí hubiera sido el 25%. Pero esta pregunta lleva a la confusión, ¿ya? Porque dice qué porcentaje de la hembra de progenie presentaría la característica ZW, no si lleva o no el recesivo. Por lo tanto, esta pregunta es pillín, ¿ya? E incluso yo diría que está mal redactada, ¿ya? Te lo digo así derechamente. ¿Qué porcentaje de la hembra de progenie presentaría esta característica? ¿Pero qué característica? La recesiva sería un cuarto, 25. Pero según estos tipos, dice que la C porque considerarían estas dos como el 50%, pero la que lleva la característica es solamente un cuarto, 25. Daría ahí esa pregunta. Se las daría porque no dicen directamente qué característica es, pero yo diría que está mal redactada la pregunta.
Entonces cuando yo la leí, no, como que no me calzaba. Bien, vamos a la pregunta 75. Ya. Bueno, aquí, ¿cierto? Hacemos un salto respecto ¿cómo se llama? A los efectos que realiza el ser humano sobre el medio ambiente. ¿Ya? Pueden ser muchos, porque por ejemplo, hay algunos que dicen, no, pero si no es tan malo, si sacamos el bosque, pero igual tenemos bosque que nos va a dar oxígeno, pusimos pino, pusimos eucalipto, pero sacar un bosque nativo. Cuando uno tiene un bosque de eucalipto o de pinos, generalmente, con suerte, crece un poquito pasto, ¿ya? Porque las hojas, ¿ya? De estos árboles, cuando cae el suelo, es muy ácida. Y nuestro bosque nativo es más bien neutra, es tierra negra. Y cuando cae en esta hoja al suelo, acidifica. Acidifica el suelo, no permitiendo que crezcan algún tipo de vegetación. ¿Ya? Y por otro lado, no hay muchos animales, ¿cierto?, que son nativos, que estén familiarizados con este tipo de árboles. ¿Ya? Por lo tanto, no toda la fauna viviría ahí. ¿Ok? Por ejemplo, el carpintero no está acostumbrado a savia con alcanfor, ¿ya? Por lo tanto, derechamente yo nunca he visto un carpintero picando un eucalipto o un pino, ¿ya? Porque ellos están acostumbrados a madera, a bosque neutro. Ya, entonces dice, cada cierto tiempo, las viviendas ubicadas en sectores precordilleranos son afectadas por aluviones, ¿ya? Generando graves consecuencias para la población. ¿Por qué? Porque la gente le dice, cuando viene un aluvión se lo lleva todo, es decir, que no se pueden poner vivienda en la quebrada, porque cuando llueve cae la quebrada y se lleva todo. Pero igual gente igual lo hace porque de repente se le olvida, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando viene el aluvión, no? El origen de esta problemática ambiental está directamente relacionada con la erosión del suelo, que no es tan así, ¿ya? Porque generalmente las quebradas siempre están erosionadas. ¿Cuál de las siguientes opciones ya, corresponde a la principal causa inmediata de erosión en los suelos precordilleranos? Ya, la pregunta está bien redactada, pero el asunto de los aluviones no siempre es así, porque si no llueve durante 20 años, tiene roca, ¿cierto? Igual se depositan sedimentos. Y cuando viene el aluvión se lleva con bosque con todo. Ya no, ya lo mismo que hay en árboles grandes. Pero hagamos cuenta que sí. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la principal causa inmediata de erosión en los suelos precordilleranos? Bueno, siempre la causa inmediata de erosión es la falta de árbol. Está clarito. Ya siempre cuando no hay ningún árbol es más fácil, ¿cierto?, que se erosione el suelo y que se venga el cerro abajo, porque igual las raíces le dan una cierta estabilidad, siempre y cuando sea bosque nativo. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la principal causa inmediata de erosión en los suelos precordilleranos? Causa directa, no indirecta. Ah, dice cambio climático. Puede ser, pero el cambio climático no es que llueve, sino que cambia las condiciones externas. Tala indiscriminada de árboles. Por ahí puede ser, ¿ya? De que no hayan árboles, ¿cierto? Y por lo tanto se podría tal vez erosionar. C, disminución de la biodiversidad animal y vegetal. Bueno, hay animales que hacen hoyo, que podrían aumentar la erosión, pero si no hay vegetales, los que hacen hoyos se alimentan de raíces, por lo tanto no habría. Contaminación del suelo por el uso de pesticidas. ¿Qué tiene que ver? ¿Ah? Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál podría ser el origen, ¿cierto?, del envenenamiento, no sé, de los animales en cierto lugar, ahí podría ser uso de pesticidas, ¿cierto?
reemplazo gradual de pastizal por bosque. Nada que ver, porque es al revés. ¿Ya? Si están poniendo bosques, habría menos erosión. ¿Ya? Entonces, según esto, es que causaría la disminución, ¿cierto?, de la vegetación y por ende de los, ¿cómo se llama?, la caída, ¿cierto?, de las quebradas, sería directamente la tala indiscriminada de árboles. Pero, bueno, veamos. ¿Qué es lo que dice la literatura? Algunas veces estas preguntas no se apoyan en la lógica, ¿ya? Sino que, ¿en qué podría ser? La, la más posible respuesta, porque algunas veces para uno son todas correctas. Porque este tipo de pruebas que son estándar son justamente para eso. Ya. Entonces, advertir el enunciado acerca de los aluviones en la precordillera y se relacionan con la erosión del suelo. Claro, que se vio. La erosión del suelo es pérdida o destrucción de las capas superficiales de tierra o roca, producto del viento y del agua en movimiento. Además, como podrás indagar, los aluviones se producen cuando hay desprendimiento de material suelto o barro producto del aumento repentino de agua por lluvia. Debes considerar que existen factores antrópicos. El efecto antrópico es un efecto negativo del ser humano sobre el medio ambiente, ¿ya?, que pueden facilitar el desarrollo de aluviones a través de la modificación de los componentes del paisaje relacionados con suelo y su erosión. Con respecto a esto, la A es incorrecta, no hay evidencia que el proceso global sea la causa inmediata directa del desarrollo de aluviones precordilleros, porque siempre ha habido, ¿ya? Ahora, de que estén cada vez más alejados o más cercanos, eso puede ser, pero es indirecto. Bien. Ahí dice, eventualmente podría ser en variaciones. La opción B es correcta, ya que la tala indiscriminada de árboles y la remoción de vegetales ponen al suelo las condiciones ambientales erosivas de viento y agua, favoreciendo el aumento del arrastre de sedimentos y generación de aluviones. Bien, C y D, incorrecta, porque nada que ver, lo agroquímico no tiene nada que ver en los aluviones, ¿ya? Y la pérdida de especie y contaminación podría incidir. La E es incorrecta, ya que no es posible aseverar que el plazo pastizal del bosque puede disminuir la erosión del suelo y reducir la probabilidad de que ocurran aluviones. Ese fue el volador. Ese fue el que dice, ahí está. No, porque al revés. ¿Qué necesita saber? Acerca de los efectos de la intervención humana, su impacto en el ecosistema, procesar y analizar la información. Listo. ¿Voy a tomar un vasito de agua? No, no tengo agua. Así que, el 76. Me viene a mí, me ábranme la puerta, que el oxígeno me falta un poquito. Ya, pregunta 76. Ya, aquí tiene algo que ver también con respecto a los bosques y todo eso. En ciertas zonas geográficas se talaron los árboles nativos, o sea, los árboles que siempre han estado ahí, siendo reemplazados por un tipo de árbol exótico de crecimiento rápido con el cual se reforestó la zona, que puede ser pino o eucalipto, que en 10-12 años, o álamo blanco, ya están listos para talar. En cambio, el bosque nativo es lento en crecimiento. Considerando el uso sustentable de los recursos y la biodiversidad. No sea sustentable, que se mantenga en el tiempo. Y la biodiversidad, ¿cierto? Son todos los organismos, las especies que viven en un ecosistema, el tipo de ecosistema, ¿cierto? Y la genética que se mantiene dentro de las especies, porque si una especie se desaparece ahí, también se desaparecen sus genes, para siempre, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la consecuencia más probable de esta reforestación? ¿De qué? Del árbol exótico. ¿Ya? A. Aumentará la variedad de nutrientes en la zona. Yo les dije, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Son, de otros lados, acidifican la tierra, o sea, disminuyen. B. Disminuirá la riqueza de especies de la zona. Bueno, les dije que no todos los organismos, ¿cierto?, se pueden adecuar a este nuevo tipo de árboles.
Por lo tanto, tenderían a irse a los lugares donde todavía queda bosque nativo. Se disminuirá la erosión en la zona. No, pues si están reemplazando árbol por árbol, no debería haber erosión. Ahora, si talan todo y lo dejan así, ahí sí. D, aumentará la abundancia de las especies de la zona. De especies de la zona. Esta es la contraparte de la letra B, ¿ya? Depende de la especie, porque si dicen especies que están acostumbradas a este tipo de árbol, podría ser, ¿ya? Pero no te dicen qué especie, por lo tanto, uno se imagina que son especies nativas. Y si están asociados al bosque nativo que fue talado, sería todo lo contrario, o sea, sigue con fuerza en la B. Y aumentará la humedad del suelo. Generalmente en estos tipos de árboles hay que regarlo. ¿Ya? El bosque nativo generalmente cubren, tienen un dosel, o sea, la parte de las hojas, su tendencia, ¿cierto?, es mantener la humedad. En cambio, un pino que crece muy rápido, el eucalipto, rápidamente, ¿cierto?, el tronco se separa del suelo, por lo tanto se reseca más rápido, y por lo tanto hay que regar. Así que todo lo contrario, ¿ya? Dice, ¿disminuiría la humedad del suelo? Por ahí iría. Entonces, yo me inclino por disminuirá la riqueza de las especies de la zona. ¿Por qué? Porque te preguntan, la pregunta dice, la biodiversidad. Entonces, nutrientes no tienen nada que ver con la biodiversidad. Riqueza de especies, si te habla de biodiversidad. Ni la erosión, ni la E. Y la D aumentará la abundancia, ¿cierto? Y bueno, si se está acostumbrado a vivir, ¿cierto? En un cierto lugar donde hay agua y de repente se chantan árboles donde está todo seco, no hay ni pasto, obviamente se van a ir todas de ahí, o la mayoría, muy pocos van a quedar ahí. Ya, siempre examinar el enunciado, ya leer el enunciado siempre es muy importante. Dice, para enfocarnos bien en el análisis, recordemos que la especie nativa es cuya distribución geográfica no ha dependido de la intervención humana. Por el contrario, las especies exóticas son foráneas y se han introducido ya a un ecosistema de forma intencional o involuntaria, que es como por ejemplo la zarzamora. Ya, esto no es tanto de la cuarta región, pero en el sur son una plaga porque crecen muy rápido y hoy tienen una espina terrible, ¿ya? Y lo que hacen es, no se llama, te cubren totalmente, sobre todo los arbustos, y los ahogan, les quitan la luz, los matan, ¿ya? Y se les salió de las manos las moras. Respecto a esto, es incorrecta, ya que la generación de un monocultivo, una sola especie, promovería una reducción de la interacción entre organismos, favoreciendo la circulación de nutrientes entre niveles tróficos y disminuyendo la diversidad como de procesos vinculados a los ciclos biogeoquímicos, como la fijación del nitrógeno. En este poquito dieron una gran cantidad de conceptos, ¿ya? Monocultivo, el cultivo de una sola especie, ¿ya? Interacción entre organismos, depredación, comensalismo, competencia, todo lo que son las interacciones ecológicas. Circulación de nutrientes entre niveles tróficos, o sea, si el productor no da, o sea, las plantas, el árbol que está ahí, no da la base del sustento de la alimentación, no van a haber ni herbívoros ni carnívoros. A eso dice que no disminuiría, ¿cierto?, la circulación de los nutrientes. Y con ello la diversidad, pues, o sea, si no hay herbívoros, no hay carnívoros y así sucesivamente. Y con los ciclos biogeoquímicos, o sea, los ciclos de la materia, como la fijación del nitrógeno, porque hay muchas especies que en sus raíces ya tienen una interacción con bacterias o con hongos, en las cuales, ¿cierto?, sus desechos químicos son biofertilizantes naturales, que fertilizan las tierras, ¿bien? Y al no encontrarse este tipo de árbol en el lugar, no se podría fijar nitrógeno, porque el nitrógeno generalmente es el de la atmósfera, no, es muy difícil fijar el nitrógeno, ¿ya? Y que es como las bacterias que viven ahí,
que se llaman nitrificantes, y de ahí pasan a las plantas, y de ahí pasan a los animales. Es todo el ciclo del nitrógeno, el ciclo de carbono, ciclo del agua, ciclo del fósforo, principalmente son los ciclos biogeoquímicos. Entonces, no queda otra que la B, ¿ya? Que ante el reemplazo de múltiples especies de un ecosistema por una sola planta, se espera una reducción de la diversidad, ¿cierto? De procesos biológicos y ecológicos, como polinización, dispersión de semillas, desarrollo de epífitos, que son, ¿cierto? Plantas que viven sobre otras. Y por eso las interacciones ecológicas disminuirían, ¿ya? Bajo este argumento se descarta la opción D, y la C es correcta, ¿cierto? Porque ahí dice que la disminución, ¿cierto?, de la erosión del suelo, como podrá indicar, la erosión depende de variables intrínsecas. Y la opción E es incorrecta, ¿cierto? No podemos generalizar, dado que la humedad del suelo es variable dependiente de las condiciones en que se desarrolla la plantación y sus requerimientos. Si la plantación es densa, los árboles presentan altos requerimientos, entonces se esperaría una reducción de la humedad del suelo. ¿Ya? Lo que les decía. ¿Qué necesitan saber? La actividad generada por la actividad humana y su impacto en el ecosistema, nuevamente, ¿ya? Su efecto antrópico, ¿ya? Y como siempre, analizar el caso, ¿ya? Y ver las consecuencias para determinar la correcta. Pregunta 77. Oh, yo debería estar para allá. Ya. Aquí la alternativa son 4. Ya, entonces, imaginemos que existe una isla, ¿ya? Dice, en una isla no habitada por seres humanos. Cohabitaban, antes de que llegara, obviamente, los humanos, ¿ya? Distintas especies nativas, o sea, que vivían ahí desde hace mucho tiempo. Posteriormente, esta isla fue colonizada por humanos que se establecieron allí. ¿Cuál de las siguientes actividades humanas podría ser una causa directa de la pérdida de la biodiversidad nativa de la isla? Ya. En la isla Robinson Crusoe, ¿qué? Habían harto, ¿cómo se llama? Juan Fernández. Habían especies únicas, ¿ya? El picaflor de Juan Fernández, ¿ya? Muchas flores, ¿ya? Muchos árboles, muchas plantas, tipos de roedores. Y resulta que llegaron y llevaron cabras. Las cabras se comen todo, y generalmente las plantas que son más tiernas, o sea, las pocas plantas nativas que hay, no dejan que crezcan, se envejecen, y finalmente se empieza a desaparecer la vegetación. Las cabras se salieron de, ¿cómo se llama?, de control, y se fueron arriba a los cerros, y resulta que ahora tienen que ir a cazarlas, porque son muchas y están dejando las cosas. Por otro lado, el hombre lleva el gatito, ¿ah? El gatito, qué lindo el gatito, porque se comen los ratones. Pero resulta que el gato no va, si ve que se mueve cualquier cosa, va a ir y lo va a cazar. Y si se arranca el gato y se vuelve, ¿cierto?, a su medio natural y empieza a diseminarse, los gatos empiezan a comerse todo, los nidos, los pajaritos, ¿ya? Los roedores, ¿ya? Por lo tanto, también llegarían a ser invasivos. Los perros también en cierta medida, ¿cierto? Porque se van a la macrofauna, ¿ya? Cuando también salen del control de los dueños. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes actividades humanas podría ser una causa directa de la pérdida de biodiversidad nativa en la isla? O sea, se empieza a extinguir, ¿cierto?, los organismos de este lugar. A, el consumo sustentable de los frutos de los árboles en esta isla. Dice sustentable, o sea, si fuera sustentable porque los frutos nunca se acaban. B, el ingreso de animales que no existían en esta isla, que es lo más probable. C, el tratamiento de agua de mar para volverla potable. Están hablando dentro de la isla, no de fuera. Si hablaran del mar, podría ser, pero eso no tiene nada que ver. D, el tratamiento de los desechos para producir abono. La isla es muy grande, o sea, había que tratar los desechos en toda la isla. Por lo tanto, como dice la biodiversidad, ¿cierto?
animales exóticos, ¿cierto? Acaban rápidamente con aquellos que son nativos porque no tenían depredadores, a lo mejor llevan enfermedades, ¿ya? Compiten por el lugar, por el alimento, por el agua. Entonces, siempre los animales exóticos dejan la escoba. Incluso acá, que nosotros teníamos hartos pajaritos, yo cuando llegué en el 91, había trincoles, había cercanes, había cuculí, había una gran cantidad de pajaritos. En la medida que empezaron a llegar la gente con los gatos se comen los pájaros. Los gorriones se salvan porque viven arriba de los árboles, pero los otros quedarse sumidos en el suelo, a baja altura. Porque los gatos lo hacen chupete. ¿Ya? Créanme que los gatos, todos dicen, ay, que los gatos son tan lindos, sí, pero lamentablemente el gato se sube arriba al techo y caza. Más encima puede llevar enfermedades a la casa. Y el perro, mientras se mantenga dentro de la casa, no se va a subir arriba al techo. Entonces, los gatos también tienen harto que ver con respecto a la desaparición de todo lo que son los animales silvestres. Entonces, vámonos para allá. Ah, y para qué decir las cabras, los cabreros que dicen que, vamos, que es tradición, que los cabreros, escucha, las cabras tienen los cerros pelados, se comen todo, sí. Por último, los caballos agarran con los labios y cortan con los dientes y dejan un poquito y vuelve a crecer. La cabra no, la cabra se come todo, hasta incluso hasta las raíces, como hasta la tierra, se come las semillas, se come todo. Por lo tanto, si no hay más plantas que tienen semillas, los cerros se van secando. ¿Ya? Entonces, no es una actividad sustentable. Deberían ser, tratarse bajo ciertas medidas, bajo ciertas normas, en manejo. Ya, por lo tanto, dice que, recuerden, antes que llegara lo humano, habitado solo por especies nativas, ¿ya? Entonces, A y D incorrecta porque ambas están orientadas hacia acciones de conservación y uso razonable de recursos, o sea, todo lo contrario, ¿ya? La B es la correcta, puesto que ha sido ampliamente documentado, ¿cierto?, que la introducción de especies exóticas conlleva un riesgo para la fauna nativa de los ecosistemas, ¿ya? Ahí dice, la presencia de ratas, ratones, perros, gatos, constituye la introducción de depredadores, entre los cuales especies de las especies nativas de islas no desarrollaron estrategias evolutivas antidepredatorias, por lo tanto son fácil presa. La C plantea que la potabilización del agua de mar no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, se necesita saber acerca de los elementos que forman parte de las acciones antrópicas, nuevamente antrópicas, ya el efecto negativo del ser humano sobre los ecosistemas, discriminar los elementos que constituyen acciones a favor de la conservación y la sostenibilidad, ¿ok? Nos vamos a la penúltima. Ah, no. Voy a apurar un poquito, ¿ya? Entonces, aquí vamos con la interacción ecológica. La interacción es cuando interactúan distintas especies en un ecosistema. Cuando están dentro de la misma especie se llama intraespecífica, o sea, están dentro de la misma especie, ¿ya? O sea, compiten por el refugio, por la hembra, ¿ya? Y la otra es la interespecífica, que es entre especies distintas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto?, la depredación, ¿ya? Los parásitos, ¿ya? Entonces dice, algunos moluscos son capaces de vivir sobre la piel de las ballenas, consumiendo algas, sin dañar ni favorecer a estos cetáceos. ¿Cuál es el tipo de interacción que se produce entre moluscos y ballenas? Entonces, si uno sale beneficiado, ¿ya?, y el otro, eso es lo que tienen que ver, si uno sale beneficiado o no, si el otro sale dañado o sí. Entonces, la depredación, el que depreda, ¿cierto?, el que caza y come, para él es positivo. Y la presa no creo que sea muy positivo que se la coman, por lo tanto sería negativo. Bien, en este caso, las algas, ¿cierto?, que dice acá, o sea, los moluscos que están acá, viven arriba de las ballenas y las ballenas van a donde hay alimento, entonces siempre no les va a faltar el alimento. ¿Okay? Pero no dañan ni favorecen los cetáceos, o sea, no les va ni les viene. ¿Bien? Por lo tanto, A, neutralismo, o sea, sin neutralismo sí, que para los dos es neutro, o sea, les da lo mismo, por lo tanto no es porque sale uno beneficiado. Mutualismo, el mutualismo es de mutuo, o sea que ambos salen favorecidos, aquí dice que la ballena no está en ello. Comensalismo, ¿ya? El comensalismo es cuando uno sale favorecido y el otro no está en ahí, así como los pajaritos que hacen un nido, ¿cierto? Al árbol no le va ni le viene, pero para el pajarito sale
¿cierto? Sale beneficiado. Por lo tanto, en este caso vendría siendo comensalismo. El comensal que vive sobre un hospedero, ¿ok? Vendría siendo la letra C. La depredación, la D no, porque uno sale favorecido y el otro no. Y el parasitismo, mientras no pillen el parásito, ¿cierto? Él se va a seguir favoreciendo y el otro va a salir perjudicado. Por lo tanto, si uno sale favorecido y el otro no, y el otro le da lo mismo, eso se llama comensalismo. ¿Qué tienen que saber acá? Interacciones ecológicas, ¿ya? Lo que les dije. Entre especies, ¿cierto? El tipo de relaciones que se establecen y sus características. Apenas lean un enunciado, deberían saberla inmediatamente. Vamos a la penúltima. Ya, en una zona intermareal, o sea, entre mareas, entre la marea alta y la marea baja de la costa chilena, abundan especies de lapas. Las lapas son moluscos, ¿cierto? Que son parecidos a los locos, que son, comen algas, ¿ya? Se alimentan de la misma alga, ¿ya? Entonces, bueno, si se alimentan de la misma alga, eso quiere decir que son dos especies distintas, deberían estar compitiendo, ¿ya? Estas coexisten con una especie de estrella de mar. Chuta, las estrellas de mar son lindas que se ven, ¿cierto? Ay, pobrecitas. Son tremendos depredadores, ¿ya? Tienen mucha fuerza, y abren los moluscos y se los comen completitos. Saca el estómago de dentro de la estrella de mar y le tira los jugos gástricos, los disuelve y después los succiona y se los lleva para adentro. Así que tan inofensiva no es, ¿ya? Que depreda sobre ambas especies, o sea, es un controlador biológico. Si una enfermedad reduce significativamente el tamaño poblacional de la estrella de mar, ¿cuál de las siguientes consecuencias ocurriría en una primera etapa? ¿Ya? Obviamente, que si tiene un depredador que se come a dos, ¿cierto? Y baja la cantidad de estrellas de mar, obviamente que las dos lapas al principio aumentaría la población. Después, cuando si es mucha se comen todo, no había comida, y disminuiría mucho. Por eso dice, en una primera etapa, ¿ya? Sería, ahí dice, A, aumenta la población de algas, o lo contrario. B, extinción de ambas poblaciones de lapas, estáis locos, o sea, si no está el depredador y la primera etapa, vamos comiendo. C, un aumento de la densidad poblacional de ambas lapas, ¿ya? O sea, la cantidad de lapas, ¿cierto?, por unidad de área. Por lo tanto, esa sería la correcta. D, aumento de población de una lapa y la disminución de la otra, no, porque son competidores de la misma alga. Y la estrella se las comía a las dos, no a una. E, la migración de una de las poblaciones de lapa a otro ecosistema, ¿para qué me voy si nadie me está comiendo? O sea, por lo tanto, dice aumento de la densidad poblacional de ambas especies de lapa. ¿Ok? Y nos vamos a la última, porque ya llegó el profe, ¿cierto?, de lenguaje. Ahí está, interacción ecológica. Finalmente, este es, ¿cómo se llama? Los gráficos. Hay que considerar los gráficos. Cuando el gráfico va hacia abajo, con tiempo y número de especies, en este caso roedor, ni siquiera hemos leído el enunciado, aquí dice que va disminuyendo el tiempo, ¿ya? O sea, solamente mirando el gráfico, sin haber leído el enunciado. En la B, ¿ya? Este es un tipo exponencial, o sea, que la cantidad, el número de roedores, o un tipo de ratón, ¿cierto?, aumenta rápidamente a través del tiempo. En la C disminuye lentamente, pero disminuye. Y en la D dice que hay un rápido crecimiento, pero hay una meseta, o sea, hay un estancamiento ¿cómo se llama?, del crecimiento de la población. Si nos vamos entonces, dice, una determinada especie de roedor migra de su ambiente natural debido a la deforestación de su hábitat. Nuevamente, ¿cierto?, el hombre detrás de todo eso. En ausencia de depredadores, o sea, que no hay quien se lo coma, y con recursos disponibles ilimitados, o sea, una cantidad de comida impresionante, ¿ya? Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la curva de crecimiento inicial? Siempre tienen que preguntarse si es inicial o final, porque las consecuencias pueden ser distintas. Inicial de esta especie en su nuevo ambiente. Entonces dice, que no hay depredadores, que no se lo coman, y con recursos disponibles ilimitados, o sea, refugio, comida, tienen restaurantes, tienen de todo, discoteca, toda la cuestión, los ratones a todo ritmo, siempre tienen que irse al gráfico que es exponencial, o sea que el crecimiento es rápido. Aquí disminuye, ¿ya? Si hubiera sido en el tiempo, a lo mejor podría haber sido la D, porque alcanza una meseta. Pero como dice inicial, eso quiere decir que los ratones se reproducen rápidamente. Y bueno, generalmente este es un sigmoideo, porque cuando
hay mucha descendencia y se comen todo, ¿cierto? Hay un estancamiento de la reproducción. Así que esta vendría siendo la B. Veamos si el profe miente. Ya, la B es correcta, puesto que la inexistencia de restricción en el crecimiento de la población se espera un incremento exponencial. Por lo tanto, tienen que saber qué cosa. Los tipos de gráficos, ¿cierto?, de una población en un ecosistema, e incluso la interacción entre ellas, ¿ok? ¿Qué es lo que dice que tienen que saber? Cómo se comportan las poblaciones, ¿cierto? Discriminar los dinámica poblacional con respecto a las representaciones gráficas del número de individuos en el tiempo, ¿ok? Así que hay que leer y tener mucho ojo. Estamos justo en el tiempo, que estén súper bien, nos estaríamos viendo la próxima semana y comenzaríamos lo que significa la unidad de física, ¿ya? ¿Ok? Así que voy a dejar de compartir. Ahí está. Y compartir pantalla. Ya no hay. Pantalla que va a ser. Ya está. Entonces, estaríamos listos. Que estén súper bien. Cuídense mucho y nos estaremos viendo la próxima semana. El profesor ya está listo, ¿cierto? Así que se va a instalar. Nos estaremos viendo. Chaito.